Bien, jóvenes, saludos. Hoy corresponde trabajar em, según nuestro material didáctico el tema de Grecia. Esta clase va dirigida para los jóvenes de cuarto, quinto y nuestros chicos de la Academia La Predecana. Bueno, vamos a hablar sobre la civilización de Grecia. Muchos se nos vienen a nuestra mente muchos aspectos como los Juegos Olímpicos, dioses, eh, muchos aportes culturales a nivel arquitectónico, a nivel político. La civilización griega corresponde también, está dentro del marco de modo de producción esclavista, ¿no? Dentro del esclavismo. Entonces, es un aspecto que usted tiene que tener en cuenta. Grecia se ha ubicado en la península de los Balcanes, al sureste de Europa. Ahí vamos a encontrar en todo caso esta civilización. Acá tiene su proceso. Vamos a ver este proceso de los griegos, ¿ya? El inicio va a tener un proceso histórico, va a tener un periodo, lo vamos a llamar el periodo cretencio-minoico, que lo vamos a ver acá, ¿ya? Este primer aspecto. Luego un periodo micénico, una época oscura porque va a haber un cambio, que vamos a ver el tema de la llegada de la Grecia arcaica hasta llegar a la Grecia clásico, periodo clásico, el máximo apogeo, y finalmente la Grecia helenística, que va a ser ya el final de lo que viene a ser Grecia, ¿no? Entonces todo este proceso vamos a verlo hoy día. Ahí tenemos el primer el primer periodo, lo vamos a llamar periodo cretencio-minoico, acá lo tenemos, ¿no? Vamos a hablar sobre los primeros habitantes, fueron los pelasgos, hasta el pueblo de Pelasgos, ¿no? Aquí vamos a tener ocuparon la isla de Creta, ¿ya? Fundaron importantes centros urbanos, ¿no? Acá vamos a tener como los Nosos y Faistos. Acá está. Listo. Su actividad principal fue el comercio marítimo. Tuvieron un estado talasocrático. Estuvo basado en la cuestión del comercio, ¿no? Vamos a tener aquí una teocracia. Acá vamos a tener, digamos, el mito del Minotauro, que le vamos a dejar como tarea, ¿no? Y su final va a ser la invasión de los aqueos, ¿no? Un pueblo, ¿no? Este va a ser el primer periodo. Cuando invaden los aqueos, se va a formar el segundo periodo llamado el periodo micénico, ¿ya? Entonces aquí ¿quiénes van a gobernar? Los aqueos. Península del Peloponeso, ¿ya? Aquí vamos a tener en la península balcánica fundada una serie de reinos, ¿no? Vamos a tener acá las Micenas, Tebas, Itálicas y Atenas, todos conocidos con el nombre de civilización micénica, ¿no? Acá vamos a tener. Listo, ¿qué más tenemos? Los cretenses huyeron al norte y fundaron Troya, ¿no? Con el tiempo alcanzaron una gran prosperidad comercial, la cual hizo que entre en realidad con Micenas. Esto desencadenó la guerra de Troya. Acá vamos a tener la gran lucha, ¿no? De lo que viene a ser la guerra de Troya. Eso también lo puede visualizar o se ha visto en material audiovisual, ¿no? Se produce la invasión de los dorios, pueblo indoeuropeo que llevó a Grecia
en el ingreso de las armas de hierro y carros de guerra, ¿no? Posteriormente llegaron los jonios y Eulios, ¿no? Entonces aquí tenemos el segundo periodo con la invasión de estas personas. Acá vamos a tener claramente, entonces para ir resumiendo en esta primera civilización, vamos a tener el inicio de un gobierno marítimo, ¿ya? Invaden los aqueos, un segundo periodo vamos a tener que la guerra de Troya, ¿no? Estamos hablando de cuestiones trascendentales, ¿no? Van a surgir dioses en este periodo, ¿no? Y van a invadir los dorios y jonios, ¿no? Con esto va a llegar a su fin esta primera civilización para dar paso a este periodo llamado el periodo clásico. En este periodo clásico vamos a tener a las llamadas polis griegas, ¿no? Atenas y Esparta, ¿no? Ahí vamos a tener en lo que viene a ser Atenas, se va a ubicar, Atenas va a estar, su desarrollo va a estar a cargo de los jonios y Esparta va a estar a cargo de los dorios. Para ir recordando esta situación, dorios y jonios, mira, ¿ve? Estos dorios y jonios, ¿no? Van a dar, digamos, resultados de estas polis que, digamos, van a generar mucho desarrollo en Atenas, ¿no? Atenas, su principalmente comercial y marítimo va a ser en todo caso Atenas. En cambio, Esparta, su actividad económica va a ser netamente agrícola, ¿no? Ahí tenemos. eh, Ahora, ¿qué nos va a dejar a la humanidad esta situación de la llamada democracia, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? La situación de la democracia que nos ha dejado pues esta civilización. Eh, Forma de gobierno, en Atenas se va a consolidar la democracia y en Esparta la aristocracia y la diarquía. Acá está la organización social de ambas, ¿no? Mira, a ver, Eupatría es la nobleza, ¿no? Quienes estaban comerciantes, artesanos, los metecos, ¿no? Que eran pues extranjeros que vivían temporalmente en Atenas, y finalmente los esclavos o doulios se llamaba, esclavos doulios. En Esparta vamos a tener a los espartiatas, nobles de origen dorio dedicados a actividades militares aquí, en la clase dominante. Luego en la clase media, periecos, y finalmente los ilotas, que eran los esclavos, ¿no? Ahí tenemos. Rol de la mujer totalmente excluida, solo labores de hogar y crianza, papel muy activo en la sociedad, pero sin derechos políticos, ¿no? Ese es el periodo clásico. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener las formas de gobierno en lo que viene a ser lo que viene a ser Esparta y Atenas. En su forma de gobierno, vamos a tener a nivel político, el Estado estaba controlando en lo que viene a ser Esparta. Vamos a con Atenas primero. El Estado estaba controlado por una oligarquía comercial. Acá vamos a tener como el máximo de legislador, ¿no? O llamado el organizador de la parte política en Atenas, a Solón, aquí a Solón. El máximo organizador político en Atenas va a ser Licurgo, no se vayan a olvidar, acá Solón y acá Licurgo. ¿Cómo estaba distribuida su organización política de Atenas? Tenía pues un consejo, un senado que era el bule, aquí, ¿no? El tribunal de justicia era el aeropago, y la eclesia era una asamblea de ciudadanos, ¿no? Asamblea convocada para elegir magistrados, ¿no? Así estaba conformado su organización política. En Esparta, en cambio, gobernaban dos reyes, uno con poder militar y el otro como
como poder religioso, por eso se llamó la diarquía. Eso lo hemos visto aquí, miren, diarquía, ¿no? Diarquía. Su organización política de Esparta estaba considerada por un consejo de ancianos o senado que se llamaba Jerusia, aquí. Era el principal, los más antiguos. Magistrados eran los eforos, acá está, que administraban justicia. Ellos administraban justicia. Y finalmente la asamblea de ciudadanos se llamaba Apeya. Apeya, en cambio acá se llamaba Eclesia. O sea, fueron distintas su forma de organización política. Ahora, Atenas va a tener un desarrollo mayor, ¿no? En su evolución política. Atenas va a tener un desarrollo que, digamos, va a generar una rivalidad. Por eso que más adelante estas dos polis, en lo que viene a ser Atenas y Esparta, van a llegar a un conflicto, ¿no? Un conflicto interno. ¿Por qué? Porque los atenienses van a desarrollar su evolución política. ¿Cómo ha sido su evolución política? Su evolución política ha sido de esta forma. Primero hubo una monarquía, luego hubo una aristocracia que la impulsó el legislador Dracón, luego hubo una timocracia que lo desarrolló Solón, ¿no? Luego hubo un gobierno llamado la tiranía que lo desarrolló Pisístrato. Y finalmente se llegó a la democracia que lo desarrolló Clístenes y lo va a practicar o desarrollar en un máximo Pericles, ¿no? Por eso que más adelante vas a tener un siglo de Pericles. Hay que entonces resumir que la democracia es el gran aporte político de Atenas. Sin embargo, esto no se consiguió fácilmente, sino que fue fruto de una evolución. Aquí tenemos la evolución para llegar a lo que hoy en el mundo se habla de la llamada democracia. Hubo diferentes formas de gobiernos y diferentes personajes, ¿no? Va a llegar un proceso donde va a haber un conflicto bélico llamada las guerras médicas, ¿no? Ahí tenemos, los griegos se enfrentaron a los persas, a quienes llamaban medos en un conflicto bélico conocido como guerras médicas. En conclusión, este fue un conflicto entre los persas y los griegos. La causa fue el expansionismo persa que buscaba invadir la península de los Balcanes y asegurar el control comercial en el mar Egeo. Eso, digamos, va a ser la preponderancia de esta guerra. Hubo la primera y la segunda guerra médica, ¿no? Que, digamos, se va a dar en este aspecto, ¿no? Esta guerra médica que duró varias, al final de los cuales consiguieron la victoria, ¿no? Los griegos, ¿no? Entonces, esto va a ser un aspecto importantísimo. Luego de estas guerras médicas vamos a tener el llamado siglo de Pericles, en lo que viene a ser el florecimiento cultural, ¿no? Va a estar a cargo de este personaje Pericles. Fue el periodo económico, político y cultural de la poli ateniense, ¿no? Más que todo de los atenienses, producto de la expansión comercial posterior a las guerras médicas. Esto va a ser posterior, como le vuelvo a recalcar. Se considera que es el periodo en que se consolida la democracia, es decir, Pericles va a fortalecer, pero recuerda, hay que recordar, quien desarrolla la democracia va a ser Clistense, no te vayas a olvidar, y el que va a fortalecer va a ser Pericles con su florecimiento cultural. Aquí va a haber apogeo a la cultura, filosofía, arquitectura, ¿no?
Por ejemplo, en arquitectura vamos a tener la fortificación de ciudades importantes, ¿no? Mira, acá vamos a tener la forma arquitectónica. Mira, a ver, el orden, órdenes arquitectónicos. El orden dórico, vamos a tener a las columnas, no tienen base y su capital es sencilla. Mira, es muy sencillo, ¿no? ¿Qué tenemos como manifestación arquitectónica? Recuérdalo porque viene en la práctica, el templo de Partenón. Aquí, con esto se construyó de esta forma el templo de Partenón. En el orden jónico, las columnas tienen base y su capital tiene forma de dos, ¿no? Mira, de dos volúbulos, vamos a llamarle así, ¿no? Mira, de dos ondulaciones, ¿no? Mira, su base es más fuerte. Acá tenemos la construcción importantísima, el templo del Erectión. Con esto de aquí se desarrolló o se construyó el templo. Y finalmente el orden corintio tiene una forma de campana, mira, ¿ves? Una forma de campana invertida en la que resaltan hojas de acanto, ¿no? Hay unas hojas que tenemos el templo de Zeus. Entonces ahí tenemos a nivel arquitectónico, pues destacan estos aspectos. Finalmente, el final de Esparta y Atenas va a ser la lucha de estas polis. Ya estamos en todo caso viendo estas luchas en lo que corresponde la guerra del Peloponeso, ¿no? Entre los años 432 y 400, una guerra enfrentó a las dos polis más importantes, Esparta y Atenas. La vencedora fue Esparta, que terminó con el liderazgo de Atenas. La consecuencia directa de esta guerra fue la decadencia de Grecia, mientras al norte se fortalecía el reino macedónico. Entonces, ahí termina pues este desarrollo de la civilización. Aquí coloco un esquema de lo que he explicado para que de repente lo copies y bueno, complementes con lo que te he explicado, ¿no? Finalmente, dentro de los aportes de Grecia vamos a tener muchos, ¿no? En filosofía, por ejemplo, Demócrito y Sócrates, ¿no? Ahí tenemos a Platón. En historia, Herodoto, que va a escribir los 9 libros de historia. Tucídides, historia de la guerra del Peloponeso en historia. Mira, este señor va a escribir esta obra. Y Herodoto, el padre de la historia, como se explicaba. Oratoria va a desarrollar Demóstenes, teatro, destaca su fin moral, el respeto a las leyes, ¿no? Vamos a tener ahí Sófocles con Edipo Rey. En medicina, el padre de la medicina, que vamos a tener aquí a Hipócrates, ¿no? Por eso que a los médicos también, y Galeno, por eso se le llaman galenos. En física, Tales de Mileto, en matemática, Pitágoras, en geografía, a Erastótenes y Hecato de Mileto. Y la mitología griega ya sabemos, pues, ¿no? Zeus, padre de los dioses, Poseidón, dios del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos con nuestro material de trabajo en lo que corresponde a nuestro desarrollo de nuestra práctica. El nivel básico es para ustedes jóvenes, vamos con el nivel intermedio. Dice, el Erectión es un monumento arquitectónico griego cuyas columnas reciben el nombre, explicamos, ¿verdad? El Erectión. El Erectión, ¿qué nombre va a recibir? Estructura o orden jónica, letra D de dedo. Muy bien. 7. El autor de los 9 libros de historia. Uy, muy fácil. Letra C. El padre de la historia, Herodoto, pues. En el siglo V antes de nuestra era se desarrolló en Grecia una confrontación por la hegemonía entre dos polis rivales. En este conflicto conocido como la Guerra del Peloponeso se enfrentaron, ¿quiénes jóvenes se enfrentaron? Atenas y Esparta, pues no te vayas a olvidar. Vamos con el nivel avanzado.
Los principales representantes de la escultura griega están en los aportes. ¿Quiénes van a ser? Fidias, Mirón y Polícleto, letra D. 10. Las fuentes históricas para estudiar el pensamiento filosófico de Sócrates constituyen un problema, pues que no dejó ningún escrito. Recuerda que Sócrates no dejó ningún escrito, ¿no? Entonces, esto tiene que saber por cultura general, por eso es importante leer, ¿no? Estas 5 preguntas lo desarrolla y como tarea me va a investigar lo que le manifesté. En un resumen, hay que ver lo que viene a ser el mito del Minotauro, en qué consistió ese mito. Entonces, eso voy a revisarlo. Me va a tener que enviar este nivel básico y la tarea en resumen, no pegado, ojo, sino transcrito en su cuaderno, el mito del Minotauro, ¿no? La próxima semana trabajamos Roma, jóvenes, nos vemos. Un gusto haber compartido la clase con ustedes.